Pocos que no estaban ubicados, ¿qué se hizo? Se les ofreció a los de 10º y 11, y pues como siempre lo dijo Marco Javier desde allá, desde la Secretaría de Educación, el servicio social no es un servicio social impuesto, no debe ser impuesto. Yo no puedo decirle al estudiante va para este sitio o para el otro, sino que debo mostrarle las opciones a ellos, decirles las bondades y las ventajas de cada uno, y que ellos evalúen y miren en cuál quieren estar. Se les presentó la de devolución y los pocos que faltaban de 10º, pues no hubo acogida. Entonces no hubo el personal para eso. Luego entonces la doctora Blanca Vaquero viene y nos informa de pues, que quiere tener a estudiantes de terminación de grado también vinculados, que nos da la opción de vincular a unos estudiantes de grado noveno. Entonces se vincularon a unos estudiantes de grado noveno para que ya prestaran servicio social. Salió un listado de 12 estudiantes, 12 que quisieron participar de esto, y se empezó un proceso que fue enviarla a ella. Se le envió a ella el listado, luego ella volvió hace 15 días acaban de hacer la motivación, y pues ahí vamos en el proceso con los estudiantes, que ya están consiguiendo las 5 personas, ya algunos la han conseguido para hacer la alfabetización. La alfabetización, yo les hice la inscripción, se la enviaron a la doctora Blanca Vaquero y ella